A lo largo de las últimas 7 sesiones, prácticamente 7 semanas, un poquito más, hemos revisado puntualmente el contenido del Nacimiento de la Biopolítica de Michel Foucault, el Nacimiento del Liberalismo, un texto que literalmente dictó, leyó un compilado de conferencias que el propio Michel Foucault impartió en el Collège de France en 1979. Ha llegado el turno de revisar la última clase, la última cátedra correspondiente al 4 de abril de 1979. Dejamos pendiente la sesión pasada, correspondiente a la clase del 28 de marzo, dejamos pendiente muchas cuestiones relacionadas con el Homo economicus. El Homo economicus, como sujeto de derecho, no se conforma con limitar el poder soberano, definitivamente lo quiebra. ¿Por qué? Porque el Homo economicus va a exigir al poder soberano una serie de elementos tecnocráticos, una serie de elementos de racionalidad económica que no son propios del poder soberano, y va a imponer la racionalidad de mercado, la racionalidad económica, precisamente en la nueva transformación, en la nueva metamorfosis de la racionalidad gubernamental. Por eso dice el propio Michel, el soberano del liberalismo es incapaz de dominar la totalidad de la esfera económica. No solamente es incapaz, sino que está plenamente diseñado, plenamente confeccionado para que no sea capaz de entrometerse en la racionalidad económica y para que el mercado en sí mismo sea un límite del poder soberano. Recordemos que el liberalismo, desde los ordoliberales, no tanto desde los fisiócratas, pero sí desde los ordoliberales, están completamente en contra del esquema de la planificación. No hay nada contrario, no hay nada abismalmente más contrario a la lógica neoliberal que precisamente la planificación, porque la planificación supone la directriz de la economía y del mercado desde las figuras del poder soberano. No hay nada contrario al neoliberalismo que la propia planificación. Ahora, sabemos que sí hay política social en el neoliberalismo, sabemos que sí tenemos un Estado interventor en el neoliberalismo, a pesar de lo que digan los mitos. Es cómo interviene el Estado en el neoliberalismo a través de la legislación. ¿Cuál es la política social que debe sustentar y que debe proteger el neoliberalismo? El crecimiento económico sustentable. En fin, sobre eso ya hemos hablado en las sesiones pasadas. Ahora, este Homo economicus tiene un topos, tiene un sitio, tiene un espacio de residencia. Y este espacio de residencia es la sociedad civil. ¿Cuál es? Nos aclara Michel Foucault que la sociedad civil es un elemento tecnológico, no filosófico. Y entonces más adelante nos va a decir por qué. ¿Cuál es el problema de la sociedad civil? La economía jurídica de una gubernamentalidad ajustada a la economía económica. ¿Qué quiere decir eso? La sociedad civil es un concepto de tecnología gubernamental cuya medida racional debe ajustarse jurídicamente a una economía entendida como proceso de producción e intercambio. Los elementos procesales jurídicos en los que se mueve la sociedad civil tiene que ajustarse a un ágora, a una configuración y a una cosmovisión de carácter completamente racional. Racional burocrática en términos de mercado, en términos utilitarios. Quizá tendríamos que ir a la página 336 del texto para que tengamos una mejor visión de lo que nos intentó decir Michel con todo esto. Dice Foucault, un gobierno omnipresente, un gobierno al que nada escape, un gobierno que obedezca las reglas del derecho y un gobierno que, sin embargo, respete la especificidad de la economía, será un gobierno que ha de administrar la sociedad civil, administrar la nación, administrar la sociedad y administrar lo social. Un gobierno que no gobierna, un gobierno que administra, un gobierno que hace a través de otros, eso es la administración. Y aquí, ya lo comentábamos en sesiones pasadas, pues se resulta ser alegórico, profético y revelador. Resulta ser un completo vaticinio lo que Marx escribe en el Manifiesto del Partido Comunista en 1848, los estados burgueses convertidos en juntas que defienden los intereses de la clase dominante, juntas administrativas que defienden los intereses de la clase dominante. En consecuencia, el Homo economicus y la sociedad civil son dos elementos indisociables, forman parte de un mismo conjunto. Y este conjunto es la tecnología, ciencia aplicada, la tecnología de la gubernamentalidad liberal.
Dado que es tan importante, dado que sociedad civil, este espacio, este ágora de interacción, de transacción, de transacciones de mercado, respaldada por una serie de configuraciones jurídicas a partir de las cuales la soberanía ha abdicado en sus funciones de gobernar y ha preferido, en vez de gobernar, administrar. Es decir, esto en términos estrictos, más adelante menciona Hegel y dice Michel Foucault, no voy a ahondar en Hegel, no voy a ahondar porque ya le urgía terminar la clase, pero en muy buena medida esta parte que estamos revisando, este vínculo indisociable entre el homo económicos y la sociedad civil, no significa otra cosa o no supone otra cosa más que la reducción del Estado soberano al Estado administrativo, burocrático. Y esto está en los términos del propio Hegel, por supuesto en su filosofía del derecho y del Estado. Bueno, dado que es tan importante esta ágora, dado que es tan importante este espacio de confluencia de la racionalidad económica, de los individualismos posesivos, que es precisamente la sociedad civil, cree necesario Foucault, a mitad de clase, hacer una suerte de resumen de un texto icónico, dogmático, uno de los caballitos de Troya del liberalismo, y es precisamente Historia de la sociedad civil de Ferguson. Aquí, más adelante lo va a reforzar con el sentido común de Thomas Paine, pero aquí pues, establece algunas ideas que son pues, de uso corriente en el texto de Ferguson. Hace una buena síntesis el propio Foucault. No hay que instaurar la sociedad, estamos en ella de todas formas, dice Ferguson, a través de la voz de Foucault. ¿Qué quiere decir eso? Que la sociedad es como si fuese, por supuesto es un dogmatismo total y absoluto, que la sociedad no es un constructo, no es producto de la configuración, de la construcción, de las voluntades, de los acuerdos y de las estructuras, que la sociedad está ahí como la generación espontánea, ¿no? Como estas ideas, antes de que surgiera la genética moderna, con Mendel, en fin, como estas ideas, ¿no? De la generación espontánea. Y entonces los europeos, que no siempre fueron muy listos que digamos, creían que si juntábamos migajón, pues del migajón salían las ratas, ¿no? Los ratones. Los ratones vienen, no nacen. Lo mismo, ¿no? La idea de Ferguson es muy similar a la teoría de la generación espontánea de la genética premoderna, de la genética primitiva. Y es justamente esa. No hay que instaurar la sociedad. Estamos en ella de todas formas. Y entonces, antes de la sociedad civil, lo que tenemos es una sociedad salvaje, que se convirtió en una sociedad bárbara, después finalmente una sociedad privada, para finalmente institucionalizarse completamente en una sociedad civil. Por supuesto, esta suerte de genealogía pues no tiene un rigor histórico, no tiene, en fin, no es completamente hipotética y contrafactual, pero bueno, ahí está la idea de Ferguson. ¿Por qué intenta traernos a cuenta a Ferguson? Por las siguientes ideas, las otras tres ideas que tengo que comentar también. Lo social forma parte de lo natural y lo natural siempre está vehiculizado por lo social. Esto no es otra cosa más que una revisión de las teorías contractuales, de los fundamentos naturalistas de las teorías contractuales. En la ley civil tenemos la ley natural y la ley natural contiene una anticipación de la propia ley civil. La felicidad de los individuos es el gran objeto de la sociedad civil. Decía Platón que el objeto de las sociedades, concretamente de las formas gubernamentales, era precisamente esa, lograr la felicidad de los hombres, es decir, la plena realización de los hombres. Por supuesto, Platón habla desde una sociedad profundamente esclavista y Ferguson está hablando desde una sociedad competitiva, y eso quiere decir profundamente desigual. Y la última idea, la sociedad civil no es humanitaria, es comunitaria. El hecho de decir que no es humanitaria es que no tiene fines ulteriores, no tiene fines como fue en su momento la sociedad proletaria, como fue en su momento la dictadura del proletariado, no fines colectivos superiores, ¿no? Y aquí lo que nos está diciendo es, la sociedad civil no es humanitaria, es comunitaria, es decir, se sujeta a la producción. Y no puede haber producción si no existe antes la instauración o la institución de una comunidad. Habría que ir también a la 345 del texto de Michel Foucault para que, por supuesto, tengamos mejores luces en torno al tema. Dice Michel, pues bien, así como no hace falta un pactum unionis para unir a los individuos de la sociedad civil, sigue, por supuesto, reseñando Ferguson, no hace falta un pacto successionis, no
son necesarias la renuncia a ciertos derechos y la aceptación de la soberanía de algún otro para que el poder político aparezca y actúe dentro de la propia sociedad civil. Hay una formación espontánea del poder. ¿Y cómo se produce esta formación espontánea del poder? Simplemente a través de un lazo de hecho que va a unir entre sí a individuos concretos y diferentes. La idea de Ferguson es la idea de los ratones y el migajón. Juntas migajón, ahí lo dejas botado, y entonces, tarde o temprano, el migajón engendrará ratones. Bueno, es lo que dice Ferguson. Por supuesto, esto es un absurdo. Los lazos sociales son lazos libidinales, los lazos sociales son lazos interesados a través de transacciones, y además, todo lazo social, independientemente de la producción, está fundamentado en los intereses. La antesala de la producción son los intereses, porque aquello que nos interesa, digamos que alcanzamos nuestros intereses, cumplimentamos nuestros intereses a partir de la colaboración de otros. No podemos lograr nuestros objetivos si no tenemos la colaboración de otros. Y aquí tenemos un elemento fundamental que es la acción. La acción es completamente fatal, porque una vez que se desarrolla la acción no tenemos control absoluto sobre el proceso que nosotros iniciamos. Entonces, vaya, eso es lo que nos dice la teoría política. Ferguson, por supuesto, lo que está haciendo es una apología del propio liberalismo. Ahora, ¿a qué vendrá todo esto? Justamente está en la siguiente idea. La sociedad civil es el soporte de los lazos económicos y a la vez los desborda y no se resume solo a ellos. Esta dogmática ordoliberal del propio Ferguson en Historia de la Sociedad Civil está hecha precisamente para justificar que la sociedad civil es el soporte de los lazos económicos, pero que la sociedad civil no se reduce únicamente a eso. Es decir, que en la sociedad civil tenemos este gigantesco contenedor donde está la razón gubernamental reducida a una mera estrategia administrativa por parte de los estados y el gran mar de el mercado. La sociedad civil es este islote que es precisamente este pequeño islote, este pequeño archipiélago, que es precisamente la razón gubernamental reducida a razón administrativa en el inmenso mar del mercado. Por eso la idea de la sociedad civil es el soporte de los lazos económicos y a la vez los desborda y no se resume solamente a ellos. Trae a cuento a Thomas Paine, que está en la 354 y 355. Y a propósito de Paine, dice lo siguiente. No hay que confundir sociedad y gobierno. La sociedad es un producto de nuestras necesidades, mientras que el gobierno es un producto de nuestras debilidades. La sociedad alienta la relación, el gobierno crea diferencias. La sociedad es un patrono, en el sentido inglés del término de patrono, es decir, protector. El gobierno, continúa la cita de Foucault de Thomas Paine, el gobierno, un punidor, es profundamente punitivo. En todas las circunstancias, la sociedad es una bendición. El gobierno no es a lo sumo más que un mal necesario y en el peor de los casos algo intolerable. Todo esto, la cita de Thomas Paine, precisamente viene a cuento por lo que está ya en el trabajo, en la parte conclusiva del texto de la biopolítica. El gobierno dejó de ser sabio. El gobierno de los reyes taumaturgos, un maravilloso estudio de Bloch, uno de los grandes exponentes de la historiografía moderna. El gobierno de los reyes taumaturgos era un gobierno donde el monarca podía tocar las escófulas, las infecciones, tal vez los médicos me corrijan, las infecciones de la gente que se daba en la piel, en fin, a la altura del cuello, de la garganta. Y entonces el monarca podía tocar estas escófulas y eventualmente, desde el mito, desde la lógica, curar a los enfermos. Estamos hablando del siglo XII y XIII. La investidura, que no significa otra cosa, la investidura del monarca, la investidura del soberano, que no significa otra cosa más que el orden de las cosas, estaba plagada de divinidad y sabiduría. Después de la Revolución Francesa
y sobre todo con el auge en el siglo XIX del proyecto liberal, el gobierno renunció a la sabiduría, a la investidura y a la verdad. En su lugar, el gobierno optó por la técnica, por la productividad y por la eficiencia. Dice Michel Foucault, la sabiduría quiere decir gobernar según el orden de las cosas, quiere decir gobernar según el conocimiento de las leyes humanas y divinas. A partir de los siglos XVI y XVII, esto es lo que traté de demostrarles el año pasado, un curso anterior a este, me parece que el ajuste del ejercicio del poder ya no se hace de conformidad con la sabiduría, sino según el cálculo, es decir, el cálculo de las fuerzas, de las relaciones, de las riquezas, de los factores de poder. Entonces, ya no se procura ajustar el gobierno a la verdad, se procura ajustarlo a la racionalidad. El ajuste del gobierno a la racionalidad constituye, a mi juicio, lo que podríamos llamar las formas modernas de la tecnología gubernamental. Cierra el curso. Ahora no se trata de ajustar el gobierno a la racionalidad del individuo soberano que puede decir yo, el Estado, sino a la racionalidad de quienes son gobernados. Es decir, no se ajusta la racionalidad gubernamental a el soberano, sino a la racionalidad del consumidor. El gobierno se convierte en un producto sujeto de consumo. Ahora no se trata de ajustar el gobierno, eso se llama opinión pública, aprobación. Ahora no se trata de ajustar el gobierno a la racionalidad del individuo soberano que puede decir yo, el Estado, l'état c'est moi, a la racionalidad de quienes son gobernados, quienes lo son como sujetos económicos y, en términos más generales, como sujetos de interés. Interés en el sentido más general de la palabra. A la racionalidad de estos individuos en cuanto para satisfacer esos intereses en el sentido general de la palabra. Hay un tránsito de la sabiduría, de la divinidad, del orden de las cosas, de la autoridad, a la tecnocracia, a la racionalidad, a la eficiencia. Entonces, como muy bien dice Michel Foucault, ahora no se trata de ajustar el gobierno a la racionalidad del individuo, que es la cabeza de la soberanía, sino a la racionalidad de los consumidores. Y eso quiere decir que en el liberalismo no solamente el gobierno abdica de ser gobierno para ser una junta administrativa que vela por los intereses de la clase burguesa, las plutocracias. El liberalismo es contrario a la democracia y transforma la idea popular y democrática en plutocracias con revestimiento, con legitimación popular. Lo que hace el propio liberalismo es que transforma, más bien sitúa la racionalidad de la cabeza de la soberanía a la racionalidad de los ciudadanos, a la manera de consumidores. Y entonces la aprobación gubernamental, la opinión pública y la satisfacción en torno a un producto que es la administración gubernamental son el pan nuestro de cada día. Bueno, desde la lógica y desde los esquemas no liberales. Bueno, pues ahí está un texto realmente maravilloso, un texto interesante. Me encanta cómo cierra Foucault, creo que valdría la pena. Dice, y todas estas diferentes artes de gobernar, estas distintas maneras de calcular, racionalizar, regular el arte de gobernar, al superponerse unas con otras, van a construir a grandes rasgos el objeto del debate político del siglo XIX. ¿Qué es la política, en definitiva, sino el juego de estas diferencias y diferentes artes de gobernar con sus diferentes ajustes y a la vez el debate que ellas suscitan? Es ahí, me parece, donde nace la política. Bueno, hasta aquí llegamos. Gracias. Así cierra Foucault y así cierra un servidor. Muchas gracias por la atención en todo este seminario sobre la biopolítica. Hasta la próxima.